Bueno, en el ejercicio 3 se pide hallar los esfuerzos en las barras DC y DF por el método de las secciones. Bueno, es sencillo, ¿no es cierto? En primer lugar, tengo que hallar las reacciones, como de costumbre, ¿no es cierto? Al no haber cargas inclinadas u horizontales, en B, que está el apoyo doble, solamente va a haber una reacción vertical, ¿no es cierto? Bueno, y este es un apoyo simple. Entonces calculo las reacciones como de costumbre, con una sumatoria de Fx, de Fi y de momentos con respecto a este punto, calculé yo, y me queda que las reacciones me da 9 hacia arriba y la otra 15 hacia arriba. Bien, una vez que tengo las reacciones calculadas, yo para poder usar el método de las secciones tengo que efectuar en la estructura un corte que abarque a 3 barras que no concurran al mismo punto simultáneamente. Como yo tengo que hallar el esfuerzo en la barra CD y DF, voy a efectuar un corte que afecte a esas 2 barras. Entonces corto acá. Entonces considero o un lado o el otro de la estructura. Siempre se elige la que sea más sencilla, la que tenga menos cargas, etcétera. Entonces voy a considerar la parte izquierda. Entonces, yo tengo esto que me ha quedado, que no está afectado por el corte, estas 3 barras, esta sí está afectada por el corte y esta también y esta también. Entonces la reemplazo por sus esfuerzos. Entonces acá tengo TAC, esta que le voy a considerar, yo la considero hacia arriba, TDC, y esta hacia la izquierda. Le adjudico cualquier sentido. Bien, entonces lo que se hace es tomar momento con respecto, es decir, el corte afectó a las 3 barras, a esta y a esta. Entonces tomo momento con respecto a un punto de concurrencia de 2 de esas barras. Eso sería ideal, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en primer lugar, yo puedo tomar momento con respecto al punto C o al nudo C, donde concurren esta y esta barra, y eso me va a permitir calcular el esfuerzo en esta barra. Entonces, lo hago sumatoria de los momentos con respecto a C, ¿no es cierto?, de todas las cargas exteriores, ¿no es cierto? Es decir, acá yo lo único que tengo es la reacción y los esfuerzos van a intervenir en esta ecuación, las cargas exteriores, es decir, en este caso la reacción y los esfuerzos de las barras afectadas por los cortes. Entonces, yo digo momento con respecto a C y me queda la reacción 9 por 2,4 menos esta y esta no tienen momento porque no hay distancia, y el momento de la incógnita con respecto a C. Entonces, despejo, es esta, ¿no es cierto?, la ecuación. Despejo TDF y me queda que es igual a 12. 12 me da un resultado positivo y entonces quiere decir que el sentido propuesto es el correcto, que se aleja del nudo, es decir, está traccionada.
Bien, después para calcular, si quiero calcular, por ejemplo, la barra TAC, no me pide, pero que ya que estamos lo puedo hacer. Entonces quiero calcular esta barra, entonces tomo momento con respecto al punto de concurrencia de las otras dos barras afectadas por el corte. Tomo momento con respecto a D para poder averiguar el valor de TAC. Entonces momento con respecto a D es la reacción por la distancia más la incógnita por la distancia igual a 0, porque no tengo más. Y me queda que TAC es igual a 12. Positivo, sentido planteado correcto. No, disculpen, TAC es negativo. Porque yo despejo TAC, tengo momento positivo y momento positivo, entonces despejo TAC y esto pasa al otro miembro negativo. Entonces, me da un resultado negativo, entonces quiere decir que el sentido propuesto lo tengo que cambiar. Y bueno, lo que puedo pensar es lo siguiente. Yo tengo, ¿no es cierto?, esta estructura así, que está cargado de esa manera y tengo las reacciones. ¿Esto cómo se deformaría? Esto se deformaría así, ¿no es cierto? Entonces, el cordón inferior se estira y el cordón superior se contrae. Entonces, esta barra está comprimida. Bien, y la otra incógnita, que es el esfuerzo, la barra vertical, el esfuerzo en la barra vertical, lo planteo con un sentido saliente y tomo momento acá, como las otras dos barras son paralelas, tomo momento con respecto a un punto cuya posición conozca y me convenga. Por ejemplo, yo tomo momento con respecto a este punto, que sea a qué distancia está ubicado. Entonces, ¿quiénes van a intervenir? Intervienen la reacción, esta no porque no hay distancia, la incógnita y esta barra que averigüé su valor en el paso anterior. Entonces, digo, sumatoria de los momentos con respecto a E, me queda reacción por la distancia, incógnita por la distancia y la barra, ¿no es cierto?, calculada por su distancia. Entonces, despejo la incógnita y me queda que es igual a menos 9. ¿Qué quiere decir? Que tengo que cambiarle el sentido adjudicado a la barra, es decir, no va y el sentido va a ser que se acerca al nudo. Entonces me queda en así, de esta manera, ¿no es cierto?, las barras afectadas por el corte, comprimida, comprimida, traccionada. Si hubiera tomado, yo hice el corte así, ¿no es cierto?, tomé la parte que menos fuerza tenía. Si hubiera tomado esa, para hacer los cálculos, ¿no es cierto?, de los esfuerzos en estas tres barras, intervienen las cargas exteriores de este lado, 3. Yo tomé aquella parte porque solamente tenía que trabajar con uno. Entonces yo indistintamente puedo tomar cualquiera de los dos lados y llegar a un mismo valor. Bueno, hasta acá entonces el ejercicio número 3.